Al caminar por Ecuador se advierte un mestizaje profundo, una mezcla de genes que sorprende. Hoy la mayoría de los ecuatorianos hacen sus vidas sin ocuparse en descubrir sus orígenes, y es algo relativamente normal debido a la dinámica de la contemporaneidad. Por eso hoy realizaremos un viaje científico e histórico hacia la raíz genética de los ecuatorianos actuales. ¿Cuáles fueron sus orígenes reales? ¿De dónde llegaron los primeros pobladores del territorio que posteriormente se llamó Ecuador? ¿Qué ecos históricos llevan los ecuatorianos en su sangre? ¿Qué curiosidades científicas se han descubierto entre los ecuatorianos? Comenzamos este apasionante recorrido. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like a este video y te suscribes para que disfrutes nuevos contenidos de valor. Para adentrarnos en el apasionante tema de hoy, citaremos durante todo el video el estudio realizado por el doctor ecuatoriano César Paz y Miño, doctor en Medicina y Cirugía, especialidad en Genética Médica, máster en Biología de las Enfermedades Infecciosas, doctor en Biología con mención en Genética Molecular Humana, expresidente y fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, académico de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina, docente e investigador en genética y director médico de Genomics Lab. Existen muchas maneras de estudiar el origen de las poblaciones en el mundo y en particular en América y en el Ecuador. Los datos históricos son trascendentales, apoyados por las evidencias arqueológicas, lingüísticas, antropológicas y en la actualidad confirmados por firmas genéticas particulares de cada población. El incluir a la genética en los análisis de las poblaciones ha consolidado no solo la teoría evolutiva del origen del hombre moderno en el centro de África hace 1 millón de años, sino su expansión en el mundo. Además, ha permitido fortalecer con bases científicas los parentescos poblacionales, la distribución mundial de las etnias y su origen común. Los inicios del estudio del origen del hombre y las poblaciones se centraron en analizar marcadores antropológicos y de restos óseos, para continuar con marcadores biológicos como proteínas, grupos sanguíneos, entre otros, y llegar a los marcadores genéticos. Rasgos aparentemente simples como el color de la piel, del pelo o los ojos, la percepción de sabores, tolerancia a la lactosa, hasta rasgos genéticos complejos como polimorfismos de los cromosomas, variantes del ADN, los genes en general y los genes funcionados en conjunto, es decir, rasgos genómicos, sustentan los estudios poblacionales. La falta de restos paleontológicos humanos y la compleja tecnología de análisis del ADN de los restos encontrados son un límite en los estudios poblacionales, pero han sido poco a poco superados por los datos genéticos y genómicos numerosos. Hoy se cuenta ya con precisos datos de variantes cromosómicas, variantes del ADN nuclear y del ADN mitocondrial, y consecuencias propias de genes del cromosoma Y, que junto a una serie de datos científicos relevantes, podemos en estos momentos definir con mucha precisión el origen, evolución, migración y distribución de las poblaciones en el mundo. El poblamiento del planeta, según estudios recientes, se inició en África Central hace unos 200 a 150.000 años, desde donde migraron los primeros humanos hacia lo que es ahora Europa y Asia, así como a Oceanía hace unos 30.000 años, hasta llegar al estrecho de Bering hace unos 35 a 40.000 años y cruzar a América, donde existen evidencias de su poblamiento hace 12 a 20.000 años en el norte y una expansión progresiva hacia el sur con restos de hace 9 a 11.000 años. También se tiene evidencia de flujo poblacional por el Océano Pacífico hacia América del Sur hace unos 1.500 años. América es especial porque luego del descongelamiento del Beringia quedó aislada y los pobladores de América, a través del llamado efecto cuello de botella, sometieron a la población al denominado efecto fundador, es decir, un grupo relativamente pequeño de pobladores
que pasó por el estrecho callejón de Bering, llevando consigo un conjunto de genes específicos y relativamente pequeño, y que al reproducirse de manera cerrada y endogámica, homogenizaron la información genética, y al tener poco flujo genético y poca deriva genética, son una población con curiosidades genéticas. América es un espacio propicio para que se irradien y favorezcan ciertas características genéticas de una población con un tronco común y más bien pequeña. El ejemplo clásico es el grupo sanguíneo O, que es el más habitual en la población amerindia. Redescubierta América también recibió influjo de población negra africana por la implantación de la esclavitud, lo que se observa por huellas genéticas características de esas poblaciones. Podría decirse que América es producto de un cruce genético con tendencia a la endogamia y genes comunes, compuesta de al menos 3 grandes e importantes aportes genéticos: amerindio, europeo y africano. Es muy difícil en la actualidad, y con el alto nivel de cruzamiento genético, hablar de poblaciones puras en Sudamérica. Los datos genéticos apuntan a favor de una sola especie muy mezclada, la humana, con acumulación de características y rasgos genéticos más o menos abundantes en unas poblaciones, más o menos que en otras. Aunque el término de raza está muy desprestigiado políticamente, en genética preferimos hablar de grupos poblacionales con características propias o muy concentradas, por lo que más acertado sería hablar de etnias. Pero los aislados genéticos, según el Dr. César Paz y Miño, para América en un momento largo de su historia, produjo también dentro de la propia América poblaciones aisladas y poco contactadas de amerindios, como el caso de los quichuas de la Amazonía, que mantienen características genéticas muy propias de ellos, u otras poblaciones latinoamericanas que concentran ciertas enfermedades, como la microtia, dislocación congénita de cadera, Alzheimer, enanismo, Corea de Huntington, todas al parecer producto del efecto fundador. El censo poblacional en Ecuador reveló que los ecuatorianos se autodefinen como mestizo en un 71,9%, montubio en un 7,4%, afroecuatorianos 7,2%, indígena 7% y blanco 6,1%, que en términos prácticos es similar a la clasificación antropológico-genética. En la población ecuatoriana se han analizado muchas firmas genéticas, desde las fenotípicas como forma de la nariz, del labio superior, de la implantación del cabello, el lóbulo de la oreja, tamaño de los dedos, entre otros. Se analizaron grupos sanguíneos, hemoglobinas y polimorfismos cromosómicos, encontrando que los ecuatorianos son una población muy cruzada, con prevalencia de características heterocigotas y un cromosoma Y con la región heterocromática más bien corta, típica de poblaciones de Asia y Oceanía. Comparando los datos de los estudios realizados en Ecuador con datos de la población mundial, se puede concluir que la población con mayor presencia actual es la llamada mestiza, y que está constituida genéticamente de rasgos trihíbridos con los siguientes porcentajes: amerindio 60%, europeo 30% y africano 10%. Los pueblos indígenas del Ecuador tienen 90% rasgos genéticos amerindios, 7% europeo y 3% africano, mientras que la población afrodescendiente tiene 75% de africano, 20% amerindio y 5% europeo. La población ecuatoriana muestra más ADN mitocondrial característico amerindio, B, A, C, D, según su frecuencia, reflejando el origen matrilineal producto del cruce de varones españoles con mujeres amerindias. Para poder comparar los datos de las firmas genéticas de la población latinoamericana y ecuatoriana en específico con el resto del mundo,
se tuvo que diseñar pruebas específicas para población amerindia. Así, las pruebas de STR fueron diseñadas por un grupo brasileño y colombiano. Estos datos se compararon con bases de datos mundiales con las que se puede cotejar y detectar orígenes. En el Ecuador no existe un proyecto oficial sobre genoma ecuatoriano, pero hay datos de algunas investigaciones que dan cuenta de su origen y ancestros. Al estudiar variaciones de genes concretos e incluso de variantes o alteraciones genéticas, observamos que existen diferencias en el porcentaje de presentación de unas variantes comparadas con otras poblaciones. Así, en el síndrome de Down, que afecta a una media de un nacido vivo por 2.000 embarazos en el mundo, en el Ecuador ocurren un nacido vivo por cada 527. Lo que llama la atención es que Ecuador posee un 10% de trisomías, 21 en mosaico en madres jóvenes, sin una explicación real, mientras que en el mundo solo es del 2%. Cuando estudiamos grupos poblacionales concretos, vemos que la población de los Andes ecuatorianos presenta 6 veces más alta la incidencia de microtia y 4 veces más alta la dislocación congénita de cadera comparada con toda Latinoamérica. La polidactilia, frecuente en población guaraní de la Amazonía, un aislado genético de enanismo del Aarón, o sea, insensibilidad a la hormona de crecimiento en el sur del país, extrema longevidad en Vilcabamba, que llama la atención en el mundo, y poliglobulina en pobladores andinos. Sobre la poliglobulina andina, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, es una cualidad adaptativa fisiológica para la altura. Y es curioso que la población del Tíbet, en similares alturas, en cambio, tiene una variante genética de su hemoglobina que le hace más aceptora de oxígeno, con hematocritos normales del 40 al 45%, que los andinos compensan con poliglobulina al 50 y 55% de hematocritos. Se ha estudiado la intolerancia a la lactosa y se ha encontrado que mientras más genes amerindios tiene una persona, más intolerante es a la lactosa. Los amerindios tuvieron un contacto tardío con el consumo de leche y no tuvieron el tiempo suficiente de seleccionar genes de tolerancia. Tan solo han pasado 500 años de la llegada española, mientras los genes de África y Eurasia surgieron con el origen del sedentarismo humano hace unos 10 a 7.000 años atrás. Se han estudiado genes de leucemia, linfomas, cáncer de piel, cáncer de colon, cáncer de mama, y se han encontrado variantes genéticas más frecuentes en Ecuador al comparar con otras poblaciones. Son estudios pequeños, pero con resultados llamativos que abarcan múltiples enfermedades y padecimientos que tienen variaciones significativas en Ecuador. En suma, encontramos muchas variantes y variaciones genéticas en los ecuatorianos que tienen singulares particularidades, pero en esencia somos la misma raza humana. Pesimistamente, especie de depredadores, contaminadores, destructores, guerreros, con una inteligencia superior que no ha logrado la equidad ni resolver la pobreza ni el hambre. Concluye el doctor César Paz y Miño en su blog personal. ¿Conocías estos datos sobre los orígenes genéticos de los ecuatorianos? ¿Qué te ha parecido este video? Comenta en la sección de comentarios, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.